La Copa de Francia es uno de los torneos más bonitos del mundo. Cada año, a partir de una ronda, equipos de 4 continentes se enfrentan entre sí tras hacer largas travesías. Hoy he llamado a Axel Torres, que es un fiel defensor de este torneo, para hablar de las 5 grandes hazañas del fútbol francés en este torneo y también para hablar del funcionamiento de la Coupe. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de fútbol francés. Antes que nada os recuerdo que os podéis suscribir aquí, darle a la campanita para estar informado de todo lo que rodea el programa del fútbol galo. Hoy toca hacer un nuevo vídeo con un invitado de lujo como es Axel Torres y vamos a hablar de la Coupe de France, un torneo que, como hemos dicho en la introducción, se juega en 4 continentes. Es cierto que la mayoría del torneo se desarrolla en Francia, pero en una ronda, en el 64avos, entran equipos de 4 continentes. Y voy a repasar brevemente esto antes de dar paso a Axel Torres, que vamos a hacer un vídeo muy interesante con él, y os voy a recordar los equipos que participan. De Asia tenemos, de Europa, obviamente los clubes franceses. Asia es el continente que no entra en dicho torneo, entran todos los continentes menos Asia. Asia no tiene representación. De América tenemos América del Sur con la Guayana Francesa, América del Norte con Guadalupe, Martinica, San Bartolomé y San Martín y Central, San Pedro y Miquelón también tenemos Oceanía, Nueva Caledonia y Polinesia Francesa, y por último África, que reúne a las Islas Reunión y el Mayotte. En la historia de la Copa de Francia no ha habido ningún equipo que haya superado los 16avos. Este año el Saint-Pierrois estuvo muy cerca de conseguirlo tras perder en una prórroga muy cruel contra el Epinal en el último minuto, tras estar durante todo el partido con un jugador menos. Pero bueno, vamos a analizar hoy, además de este funcionamiento de la Copa de Francia, a las grandes hazañas coperas de la historia. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar con Axel Torres. ¡Arrancamos! Pues como hemos dicho al principio del vídeo, hoy traemos al canal a un invitado de lujo que no hace falta casi ni presentar, y que vamos a hablar de uno de sus torneos preferidos. Axel Torres, bienvenido al canal. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien, y vamos a analizar hoy un torneo que tú de hecho dedicaste un artículo hace varios años que considerabas la mejor Copa del Mundo. En mi opinión también es la mejor Copa del Mundo, y que es un torneo que se disputa en varios continentes porque políticamente, si uno atiende al mapa de Francia, se encuentra con varias zonas de Oceanía o incluso de ultramar que pertenecen al territorio francés, y por eso cada año en la ronda de 64avos pues varios equipos se presentan desde otros continentes y hacen viajes que les paga la federación para jugar en Francia el torneo de Copa de Francia. Sí, equipos de Reunión, de Guadalupe. De hecho, este año hemos tenido un equipo alcanzando una ronda muy avanzada, históricamente avanzada. Es cierto que el formato le obliga, en cierto modo, al equipo de ultramar que llega tan lejos a tener que jugar prácticamente como visitante todos los torneos, y que en este sentido, pues, se pierde esa magia y ese factor campo que suelen tener los equipos de divisiones más bajas. Pero efectivamente es un punto de color en una copa que ya de por sí, incluso si prescindimos de este factor, es muy atractiva. Es para mí el ejemplo de competición que consigue unir al profesionalismo y al amateurismo en un mismo torneo, que consigue que las grandes figuras del país acudan a pueblos y a ciudades en las que están muy lejos de ver de manera habitual a equipos de primer nivel, equipos mediáticos. Y de hecho creo que los esfuerzos que ha hecho, por ejemplo, el fútbol español por acercarse a ese formato muestran hasta qué punto es atractivo, ¿no? Creo que hay una cierta tendencia de intentar acercarse a eso, porque se reconoce que realmente tiene un factor mágico y un factor que convierte la Copa en algo especial, y que hace que la Copa no sea un torneo prescindible, un torneo de segunda, un torneo que sobra en el calendario, un torneo que es un segundo plato. No, la Copa en Francia, cuando se juega Copa, los periódicos dedican páginas enteras a presentar a equipos de quinta o sexta división, y el acontecimiento social que es que un Paris Saint-Germain vaya a esos pueblos es algo que se cubre con todo tipo de detalles. El primer equipo, no han superado nunca los equipos de otro continente los 16avos. El primero fue el Geldar Kuru en 1989, que perdió contra el Nantes cuando era doble partido, se llevó 10 goles en total en el global. Y este año, como he mencionado, el Saint-Pierrois,
que llegó a la prórroga con un jugador menos contra el Epinal, un equipo el Epinal muy copero que eliminó en 2013 al Lyon en la primera ronda, tras haber sido campeón contra el Quevilly, que ahora lo mencionaremos, pero este equipo, de hecho, en reunión han salido grandes jugadores de este propio equipo, el Sampiegos. Han jugado Dimitri Payet, Joaró, que estuvo en el PSG, también Sinama Pongol salió de allí antes de irse, de darse la fama y jugar en el Liverpool, incluso Jean-Pierre Papin, pero también es una zona que ha traído fútbol a Francia, no solo en cuanto a equipos, sino también por jugadores. Sí, sí, por supuesto. Además, ahora juega una propia liga. Digamos que los equipos de reunión juegan una propia liga entre ellos y el campeón ahora se clasifica para ir a Champions League de África. O sea que en este sentido podemos tener en el futuro a un mismo equipo peleando por ganar la Copa de Francia y ganar la Champions League de África, ¿no? Que es algo que suena como muy extraño, pero que se puede dar con ese nuevo ingreso de los equipos de reunión en esa competición. Creo además que el resultado de este año les da un estímulo como para, creo que les va a ayudar a retener a jugadores o a convencer a jugadores de origen de la isla de acabar sus carreras allí, porque algunos de los ejemplos que has mencionado son gente que se formó allí y que luego dio el salto a Europa, pero también hay jugadores que en el tramo final de su carrera, jugadores famosos, acabaron volviendo para jugar ahí sus últimos partidos, y creo que esto les va a ayudar a tener equipos más fuertes y seguramente haya sido el inicio de aventuras interesantes que en los próximos años veamos de equipos de reunión. Totalmente, totalmente. Sinama Pongol justo se retiró aquí meses antes de que el Sampiegos pues hiciera la hazaña. Vamos ya con otro ejemplo de hazañas, porque el tema del vídeo son hazañas coperas, y es el primer equipo no profesional que jugó la final de la Copa de Francia, que fue el Nîmes Olympique, que ahora está en primera división francesa y que en 1996 jugó la final contra el Auxerre, un Auxerre que tenía a Guigou todavía, que tiene el récord de haber entrenado un equipo durante más tiempo por encima de Sir Alex Ferguson, una plantilla muy limitada en la que estaba el mítico Cyril Dioncham, que ganó la Liga Francesa con el Montpellier en 2012, pero también hay que mencionar, Axel, que si estos equipos no profesionales juegan la final de la Copa y la ganan, no juegan ni la Supercopa de Francia ni pueden acceder a competición europea, algo que yo creo que les perjudica también bastante, ¿no? Sí, sí, aunque es realmente difícil que la ganen, y ya el premio de ser campeón y de llegar a París, de llegar a Saint-Denis ahora, de festejar un título así, es un premio muy gordo, ¿no? Creo que lo firmarían todos ellos. Bueno, también es por una cuestión de licencias financieras UEFA. Al final es muy difícil que un conjunto no profesional pueda cumplir los requisitos económicos y los requisitos que te pide la UEFA. La UEFA al final es abierta en este sentido, pero tienes que cumplir una serie de requisitos y si no los cumples no te dan la licencia para jugar competición europea. En cualquier caso, recordemos que como sabes, en Nacional, por ejemplo, que es una categoría semiprofesional, hay equipos que sí tienen estatus profesional y hay equipos que no lo tienen. Es decir, no significa esto que un equipo de Nacional no pudiera jugar en Europa. Hay equipos que sí tienen estatus profesional en esa competición. En cualquier caso, el tema que estás comentando es curioso realmente, porque si lo miras desde la perspectiva del presente, el Nîmes está más arriba ahora que el Auxerre, pero es que en aquel momento el Nîmes también representaba una ciudad más grande que Auxerre. Es decir, ahí estamos ante dos tipos de hazañas, ¿no? La hazaña de un equipo de tercera llegando a la final, pero la hazaña de que el equipo en teoría grande no deja de ser un equipo de pueblo, de una zona rural, de una zona en la que evidentemente vive menos gente, una zona, lo que se llama ahora la España vacía, pues seguramente Auxerre sería una de las capitales de la Francia vacía, y que consiguió con un gran trabajo de cantera, un gran trabajo de estructura de club y por supuesto de Guy-Hooks, tener a jugadores como Laurent Blanc o jugadores más tarde que también fueron la columna vertebral de la selección francesa, ¿no? Por lo tanto, creo que es una final muy especial porque incluso el equipo grande, el equipo que acaba ganando y el equipo que representa el profesionalismo es una historia romántica dentro de ese mismo profesionalismo. Un Auxerre que jugó en 2010 Champions League, se enfrentó al Real Madrid de Mourinho, le tuvo contra las cuerdas en Francia, luego perdió en el Bernabéu. Y de hecho, hablando de lo que más mencionó Nacional, este año han eliminado la Copa de la Liga, que era la Copa que jugaban solo equipos profesionales, y había siempre 4 equipos de tercera que la podían disputar por esa licencia que has mencionado. Pero vamos con otra hazaña
Yo creo que la del Nîmes marca un antes y un después, porque ahí es cuando quizá la Copa de Francia también se empieza a tomar un poco más en serio, y un equipo entrenado por un español que tiene una historia curiosa, que es Ladislas Lozano, que como jugador empezó en el Racing de Santander, pero toda su carrera se la pasó en Francia, llevó al Calais de tercera división francesa a la final de la Coupe de France. De hecho, una hazaña heroica, porque en 16avos a un rival como el Lille le elimina en una tanda de penaltis, en octavos contra el Cannes también pasa en penaltis con un portero que era Cédric Sil, que solo se dio a conocer en aquella Copa de Francia, que fue un héroe, y al Estrasburgo y al Burdeos también les elimina sufriendo. Al Burdeos le elimina en la prórroga y juega final contra el Nantes de Reynald Denoué, que estuvo en la Real Sociedad, que consigue doblete en aquella temporada porque gana la última liga del Nantes. Fue en aquella temporada, gana Liga y Copa, pero este Calais fue una historia preciosa, aunque después desapareció, y Ladislas Lozano desde aquel entonces apenas ha entrenado a equipos, entre comillas, conocidos, cuando era un entrenador que tenía cosas interesantes, ¿no? Sí, yo recuerdo muy bien esa hazaña porque fue emitida en televisión. En esa época no había tanto fútbol internacional en directo. Recuerdo que Eurosport daba la Copa de Francia y creo que se generó un cierto ambiente de apoyar al Calais en los medios españoles, evidentemente, por ese origen español del entrenador. Pero fue una hazaña que se fue siguiendo mucho, que cada ronda que pasaba tenía un reportaje en los periódicos, y el día de la final, además, con el estadio lleno en París. Estamos hablando de un estadio lleno y con mucha gente apoyando a un equipo que en realidad no tenía una masa social como para llenar medio estadio, pero que consiguió que gente de la región, gente cercana, pero también mucho público neutral se hiciera del Calais. Además, compitió muy bien esa final, rozó la hazaña, rozó la gloria, y son recuerdos maravillosos. Yo creo que todos odiamos un poquito al Nantes ese día, pese a que también es un equipo en general simpático, un equipo tradicional, un equipo romántico, un equipo que nos ha dejado grandes momentos el Nantes en la historia del fútbol galo, pero claramente en aquella final el Calais nos tenía el corazón robado. Y yo creo que nos mostró por primera vez en televisión para toda Europa, en vivo, una característica que luego en el resto de hazañas se ha confirmado, y es que el nivel futbolístico del fútbol amateur francés es un nivel alto. Sí. Son equipos bien organizados. Yo cuando los tuve la oportunidad de visitar hace algunas ediciones a otro equipo, un equipo de séptima división que superó 10 rondas, no llegó tan lejos como era el Mende, pero consiguió, al menos asomar la cabeza, y te dabas cuenta de que si tú comparabas la estructura de los clubes de divisiones muy bajas en Francia con las que puede tener aquí en España un equipo de la división equivalente, no eran profesionales, pero tenían muchas cosas que se parecían a la estructura de un club profesional, y el nivel futbolístico también era alto. Y eso con el Calais nos sorprendió mucho, y lo empezamos a intuir viendo sobre todo lo bien que compitió esa final y lo cerca que estuvo de ganarla. Se puso por delante y luego remontó con 2 goles de Sibiersi, que estuvo luego en el Manchester City. Y vamos con una hazaña también, un equipo muy copero porque es el Guingamp, que antes de ser conocido tuvo en 2002 una gran temporada con Drogba y Malouda, que ambos coincidieron en el Guingamp, quedaron séptimos, mejor clasificación histórica del club, y luego coincidieron en el Chelsea para ganar la Champions League, pero gana 2 Copas de Francia a su máximo rival, que es el Stade Rennais. Se la gana la primera en 2009, estando en Ligue 2, jugó previa Europa League, aunque acabó eliminado por el Hamburgo en la previa, y luego en 2014 ya estaba en primera, pero antes de ello, un año después de ganar la Copa de Francia, desciende a tercera división, lo coge Jocelyn Gourvenet, que es un entrenador bastante interesante, que no solo lo asciende, sino que consigue hacer del Guingamp un equipo que compita, y que después de la Copa de Francia ganada en 2014 a Rennes, juega 16avos de Europa League, que estuvo muy cerca de los octavos, con Bobo, el jugador que estaba, el ex de Leganés o Celta, pero es un equipo muy copero, ¿no? Porque además es una historia curiosa, porque su estadio tiene más espectadores que habitantes, el pueblo, que tiene 7.000 habitantes, es un pueblo muy pequeñito, un equipo copero que poco a poco también mostró ese idilio con la Copa de Francia de los pequeños, y que ganó 2 Copas de Francia a su máximo rival. Sí, es verdad, Guingamp es un club que siempre nos llamó la atención, incluso antes de ganar las copas, precisamente por eso, porque cuando sube a primera división
ese dato de lo pequeño, lo diminuto que es el pueblo y hasta qué punto consiguen llevar a gente al estadio y que el estadio sea un estadio que cuando tú lo ves por televisión no desentona en primera división, evidentemente no está al nivel de los estadios que ahora mismo pueda haber en Niza, en Burdeos, en Lyon o los estadios que se han construido sobre todo para esa Euro 2016, pero en la época era un estadio que daba el pego para primera división. Y sin embargo luego es que te costaba encontrar en el mapa Guingamp, o sea, en mapas muy detallados no aparecía la ciudad, ¿no? Porque al final estamos hablando de un pueblo. Es verdad que rascando un poquito te dabas cuenta de que habían conseguido que toda la zona, todo el departamento, toda la zona de la Côte d'Armor se hiciera hincha del Guingamp, es decir, no solo representaba al propio pueblo, sino poblaciones cercanas, área de influencia, y era un equipo además muy arraigado a la tradición cultural bretona, es decir, al final no dejaba de ser un representante de la cultura bretona. Rennes también lo es, por supuesto, pero al final Rennes es una ciudad grande y sobre todo a nivel de mantener la lengua y la cultura se da mucho más en pueblos pequeños y eso lo podía representar mejor Guingamp, ¿no? Así que yo creo que fue una aventura muy seguida. Sí que nos llamó a todos la atención que esos dos equipos que ganan la Copa de Francia seguramente tienen menos cosas que aquel Guingamp, es evidente, de Drogba. O sea, sí. Muchos pensamos, bueno, que qué pena que aquel Guingamp de Drogba no consiguiera un título, ¿no? Hubiese sido el haber puesto la guinda a sus enormes temporadas, porque la explosión de Drogba realmente en Guingamp es algo espectacular. Es decir, se comprende perfectamente que lo firme el Marsella viendo los goles, la cantidad y la calidad de los goles que marca Drogba aquel año en Guingamp. Y luego cuando ganan son un equipo, como dices, de segunda división, un equipo realmente con menos virtudes, pero esa es la magia de la Copa, ¿no? Que incluso un Modesto consigue levantarla, no en su mejor momento, sino en momentos más grises de su historia y se transforma cuando tiene que jugar la Copa. La Copa tiene esas curiosidades. Luego sí, creo que hablaremos de Les Herbiers. Les Herbiers es un equipo que llega a la final de Copa el año que baja a cuarta división. Sí. O sea, consigue la Copa de Francia, que apartes tu realidad presente, que apartes la dinámica de cada semana y que te transformes en el momento en el que juegas Copa de Francia. Sí, y luego en aquella Europa League de 2016 mucha gente fue del Guingamp porque veía un equipo muy pequeño que se metía casi en octavos de Europa League. Vamos a mencionar también la de Levian, que es un poquito menos random, por así decirlo, porque está en primera división, pero es un equipo que se fundó en 2007, que lo compró Danone en aquella época para hacerle un equipo importante, inyectó bastante dinero, un patrocinador muy conocido. Y después, en 2013, pues llegó a la final de la Copa de Francia, perdió ante el Burdeos de Cheikh Diabaté, que marcó un doblete en aquella final, pero eliminando, por ejemplo, al PSG en unos cuartos de final espectaculares en Annecy. En Annecy no jugaba ni en Tono, jugaban en Annecy, que es una ciudad al lado, un equipo muy fusionado un equipo que era una fusión de 3 equipos de la zona. Y en aquel equipo estaban jugadores conocidos como, por ejemplo, Daniel Vaz. Daniel Vaz se dio a conocer en aquel Evian Zonon, hizo un partidazo ante el PSG que pasó en la tanda de penaltis y luego lástima que aquel equipo no jugara la final no ganara la Copa de Francia. Luego, por problemas económicos, descendió a cuarta división. Ahora se llama Annecy Football Club, pero fue un equipo que dio la campanada y que casi gana la Copa de Francia también. Sí, además la final efectivamente también la compite muy bien. Recuerdo, yo creo que la comenté, esa final de Copa de Francia en su día, y es una final bonita, es una final realmente con alternativa, es una final en la que Levian está cerca de la gloria. Y sí, recuerdo a Vaz, recuerdo mucho a Daniel Vaz de esa época, porque yo hacía los resúmenes de las jornadas de Liga de Francia en Gol y Daniel Vaz era el atractivo del Levian cada semana. Aparecía siempre en las jugadas de peligro, ya jugara de lateral, ya jugara de extremo, ya jugaba en todas partes, en las dos bandas. Pero al primer Vaz jugando de lateral derecho, cuando lo puso el Valencia, todo el mundo se sorprendió, lo vimos en Evian. En Evian ya vimos a Vaz jugando en esa demarcación. Y sí, al final esta es una historia diferente, en realidad, porque como has contado, hay una inversión económica de una empresa fuerte. Es la zona, el nombre lo dice, en donde se produce el agua famosa
Evian, que es una de las aguas más consumidas en Francia y que además tiene fama de ser una buena agua. No es que yo entienda mucho de agua, Sí, de primera calidad. Pero cuando voy a Francia normalmente pues suelo coger Evian, ¿no? Porque además sé que no me voy a encontrar burbujas ni cosas raras, sé que es una apuesta segura. Y bueno, pues por ahí ellos construyeron un equipo. Como suele pasar en este tipo de experimentos, lo más difícil es sostenerlo en el tiempo, y ahí han tenido las dificultades, pero efectivamente también dejaron su huella, no solo en Copa de Francia, sino en Primera División de Francia, que no es nada sencillo llegar hasta una categoría tan alta. Sí, una hazaña tremenda. Vamos con las dos últimas, que son también muy conocidas, ¿no? La primera es la del Quevilly, que es un equipo de Rouen. Esta hazaña para mí es espectacular porque fíjate que jugó en cuartos de final contra el Olympique de Marsella, que ese Marsella había pasado a cuartos de final de la Champions League tras eliminar al Inter con aquel gol de Brandão en el último minuto. Y aquí hay un personaje que también tiene una historia de Copa en España, es Jon Allina. Jon Allina, que en los cuartos de final contra el Marsella marcó un hat-trick. En aquel partido brasiliano hace un partido lamentable, que era el portero suplente del Marsella. Mandanda fue expulsado en los octavos contra el Inter y jugó el tercer portero del Marsella contra el Bayern por aquel partido de brasiliano y luego fue un desastre. Pero Jon Allina, en aquella Copa de Francia, marca 3 goles ante el Marsella, se da a conocer, luego ficha por el Córdoba y en semifinales gana al Rennes, otro equipo que estaba también coqueteando con Europa, para luego jugar la final ante el Lyon. Acabó perdiendo pero compitiendo. Pero sobre todo la historia de Jon Allina es interesante porque años después con el Racing de Santander hizo una Copa también en la que estuvo a un nivel muy alto. Sí, esa Copa en la que el Racing de Santander, de hecho, los jugadores prácticamente no están cobrando, la institución tiene muchos problemas económicos. Recuerdo que la hinchada se posiciona a favor de los jugadores y en contra del club. Sí, es una de las historias seguramente en Copa de España, en Copa del Rey, que más han llamado la atención. Y fíjate que esa experiencia seguramente que tenía de Francia le permite inspirar a sus compañeros. Al final, si lo has vivido, es más sencillo que te crean de que es posible. Ese equipo también estuvo efectivamente desafiando muchos pronósticos. Ese Marsella que comentas de Deschamps era el primer Marsella ganador después de 20 años sin conseguir ningún título. De hecho, el Marsella necesita que regrese Deschamps, del Deschamps jugador al Deschamps entrenador, para volver a ganar. Y ganarle al Marsella en esa época es especialmente meritorio. No sé hasta qué punto ellos estaban más con la cabeza puesta en su aventura europea o no, pero evidentemente es una página de oro en la historia de la Copa de Francia. Y como suele ocurrir, fíjate que casi siempre en estas historias que estamos contando se queda todo en el casi, ¿no? En el casi el Calais, en el casi el Quevilly, en el casi el Les Herbiers, todos en el casi. Al final, jugar una final en un escenario tan importante ante un equipo de máxima categoría que ha vivido momentos así es algo que marca diferencias. No olvidemos que todos estos equipos hasta semifinal juegan de locales, normalmente no en su campo, porque su campo no suele reunir las condiciones, pero juegan en el campo más cercano, que sí reúne las condiciones y les permite desplazar a toda su hinchada. Y al final, bueno, el primer partido en el que no tienen esa ventaja es la final muchas veces. Y ahí quizá eso explica que en la final se acaben muchas de esas aventuras. Un equipo también estaba Pierrick Capel, que estuvo luego está en el Angers ahora, está en primera división, de los pocos que ha llegado de aquel conjunto, porque años atrás estuvo Nicolas Palua, que ahora está en el Nantes, pero no estaba en aquel equipo. Y para acabar, vamos con el Les Herbiers, que es una historia también que refleja un poco cómo se transforman estos equipos en la Copa de Francia, cómo unen sus fuerzas, porque como has dicho, en la temporada de hace 2 años llegó a la final contra el PSG, no eliminó a grandes equipos, quizá la hazaña fue en cuartos ante el Lens, pero siempre tocaron equipos de su mismo nivel, porque en semifinales jugó contra el Chambly, que un equipo también que le dedicasteis una página en Marcador Internacional, porque sus fundadores son hermanos italianos que eran fans del Inter de Milán y le copiaron el escudo y los colores, y en aquella Copa de Francia se murió el fundador, de hecho, en medio del torneo. Pero Les Herbiers pues, es un equipo de la Vendée, una localidad con poco paro, pero que refleja que llegó a la final de la Copa contra el PSG, pero sí también es la última gran hazaña que recordamos, porque este equipo de tercera división descendió a cuarta y cambió de entrenador en medio de la temporada. Bueno, de hecho, yo creo que es el equipo que ha vivido
un desenlace más cruel que yo he conocido en el fútbol. Porque aparte de perder la final de Copa, que era algo que se podía esperar, al final el París te tiene que ganar una final de Copa, pero después de lo que has logrado llegando hasta ahí, teniendo una temporada que a nivel numérico no es tan mala en cuanto a puntuación, y llegas a la última jornada de liga con amenaza de descenso porque se da la carambola increíble de que, bueno, el descenso está en una puntuación alta, hay muchísimos equipos empatados, entre el último que va a bajar y prácticamente el quinto o el sexto de la clasificación hay 2 o 3 puntos, pueden bajar todos, que es un fenómeno extrañísimo, y un gol en el último minuto provoca que un múltiple empate les deje en la última posición de descenso, pese a tener esa puntuación que normalmente no sería una puntuación de descenso y que seguramente se debe también al desgaste copero. Es decir, seguramente si Les Herbiers no tiene ese desgaste copero, pues digo yo que al menos un punto más habrían hecho, ¿no? Es que jugó la final el martes, creo, y el viernes tenía partido. O sea, es que jugó en un intervalo de 3 días, jugó 2 partidos, uno de muchísimo desgaste, y claro, y se jugaba el descenso el viernes. Sí, yo les vi un par de partidos en el camino hasta la final de esa Copa de Francia y me parecían buen equipo. O sea, realmente había varios jugadores de aquellos que apuntarías para cosas mejores, ¿no? Para dar un salto en su carrera. Y claro, ¿cómo le cuentas a la gente luego que hay un equipo que acaba de bajar a 4ª división de Francia y que te parece buen equipo? Es decir, que tiene buenos jugadores, que tiene cosas interesantes. Bueno, pues ese es fútbol al final, ¿no? Es evidente que era buen equipo porque si no, no llega a la final de Copa de Francia, pero no pudo con todo, se juntaron los astros en su contra para descender y bueno, yo te puedo contar que sigo teniendo en mi teléfono móvil las alertas de los partidos de Les Herbiers porque, bueno, me quedé con... O sea, no quiero que caiga en el olvido ese equipo que consiguió eso y que fue tan cruelmente descendido, ¿no? Y estoy esperando el día en el que pueda regresar para decir, bueno, ha regresado Les Herbiers, se ha corregido esa maldición histórica. Así que cada semana me llega una alerta con el resultado final de Les Herbiers. Madre mía, bueno, pues esta ha sido la última hazaña. Asher, ha sido un auténtico placer tenerte aquí para aprender de fútbol francés y aprender de historias coperas. Y te seguimos en las redes sociales, que eres un auténtico fenómeno, y gracias por habernos dedicado este tiempo al canal. Gracias, Andrés, a ti. Un saludo a toda la gente que te sigue y a seguir con ese trabajo tan extraordinario que haces con el fútbol galo, porque realmente la dedicación que tienes con él y tu inquietud por conocerlo todo es algo que le hace mucho bien a la cultura futbolística del fútbol francés en España.